Hola muchachos, muy buenas noches para todos. Vamos a dar unos últimos minuticos mientras terminan de ingresar los demás compañeros e iniciamos con la clase. Listo. Muchas gracias. So, muchachos, buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien. Espero que todos estén al día con el tema de los retos, que todos estemos coordinados con ese tema, hayan podido realizar todo el tema teórico y práctico que estaba en acceso para el reto número 4. Y listo, pues como venimos hablando todo el tema de persistencia. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. La idea es que en el momento en el que se esté desarrollando este ejercicio, pues podamos ir haciendo preguntas con respecto al tema y podamos resolver las dudas que se hayan para todos los compañeros. Entonces, espero que haya un buen trabajo para este ejercicio, que lo hagan conscientemente, y la idea es poderlo socializar entre todos para que podamos concluir todas las dudas que tengamos todos en común. Entonces, la idea sería como es, muchachos. Entonces, ¿en qué consta el trabajo? Pues entonces vamos a trabajar en el proyecto que hemos trabajado en clases anteriores, donde se desarrolló un aplicativo para registrar estudiantes, profesores y administrativos. Entonces, dado lo anterior, vamos a implementar un modelo entidad-relación que nos permita administrar la información de los usuarios y seguidamente crear una base de datos que cumpla con los criterios planteados en nuestro motor de base de datos MySQL. Luego de que tenemos creados nuestro modelo y nuestras tablas, nuestras clases con cada uno de los atributos que habíamos creado la clase pasada, nuestros modelos de clase, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a registrar 10 estudiantes, 10 profesores y 10 administrativos. Espera, pongo acá que me olvidó. Y 10 administrativos. Y luego de eso vamos a actualizar. O sea, la idea es que todo esto lo hagamos con un script y que al momento de socializar este ejercicio, pues cada uno de ustedes me pueda mostrar el script que hizo. Me muestre, con este script creé la base de datos, con este creé las tablas, con este, no sé, se me olvidó agregarle un campo y tuve que actualizar una tabla, entonces tuve que hacer un alter table, bueno, etcétera. La idea es que me muestren como el proceso de cómo hicieron cada uno de ellos, cómo adicionaron las llaves primarias, cómo adicionaron las llaves primarias, las llaves foráneas. Listo, entonces luego van a
a crear esos 10 registros de estudiantes, profesores y administrativos. La idea es que agreguemos dentro de ese script esa instrucción también para poderle consolidar acá con los estudiantes cómo fue que se hizo. Luego de eso vamos a actualizar la información de contacto, que es el celular y el email de los docentes y los administrativos. Entonces van a crear un script que identifique a través pues, del tipo de usuario, si es docente y administrativo, que vamos a actualizarle el celular y el email a estos usuarios. Luego vamos a hacer una consulta para determinar qué estudiantes, docentes y administrativos tienen una edad menor a 40 años y los vamos a ordenar por tipo de usuario, es decir, vamos a ordenarlos primero, vamos a filtrar los menores de 40 años y luego vamos a ordenar por tipo de usuario. Entonces vamos a mostrar los estudiantes, luego vamos a mostrar los profesores y luego vamos a mostrar los administrativos, dependiendo como ustedes lo quieran ordenar, pero la idea es que sí sea como un filtro de este tipo. Luego vamos a realizar una consulta donde el sistema permite filtrar a los alumnos, docentes y administrativos que son mujeres y que su nombre comience con María. Entonces la idea es que creen una consulta de la cual ustedes tengan que ir a consultar las mujeres pues, las mujeres que son docentes y administrativas y que su nombre comienza con María. Y luego vamos a realizar una consulta donde me permita obtener la cantidad de hombres mayores a 35 años registrados en el sistema, es decir, que sean alumnos, profesores y administrativos. Con todas las instrucciones que vimos la semana pasada, pueden utilizar los join para enlazarlos entre las diferentes tablas. Pueden hacerlo pues también con la proyección de lo que se les está pidiendo. Entonces proyectan la información en el select, el from para la tabla donde van a dirigirse, donde se van a enfocar a traer los datos. Van a utilizar las diferentes instrucciones de comparación, los de los where, los operadores booleanos. Toda esa información que entrábamos la semana pasada, la idea es poderla realizar en este ejercicio. ¿Cuál es la idea? Pues que ustedes planteen el modelo que ustedes consideran que les va a sostener este sistema de información para registrar esos 3 tipos de usuario, monten la base de datos con esa estructura y hagan estas consultas que les estoy pidiendo. La idea es que mientras estemos trabajando en esto, pues van a surgir dudas. Entonces, pues esas dudas las vamos a resolver en el transcurso de la clase. Entonces, la idea es que ustedes en el proceso en el que se estén realizando eso y surja una duda, por favor, alzar la mano, decir, profesor, tengo que crear una tabla y no sé cómo crearla con esta estructura, cómo meterle la llave foránea. Entonces, listo. Entonces, compártame pantalla, revisamos cómo lo hacemos porque puede que la duda no sea para una sola persona, sino para más personas. Entonces, esa es la idea. La idea es resolver todas las dudas que hayan haciendo este ejercicio, involucrándonos en este ejercicio como tal. Y créanme que si hacemos esto sólidamente, ya el último reto que vamos a tener va a ser mucho más sencillo resolverlo. Entonces, ánimo muchachos, entonces cualquier cosa acá estoy muy pendiente de cualquier duda que haya, cualquier sugerencia, estoy acá muy atento, listo. Muchas gracias muchachos, espero que todos podamos trabajar en el ejercicio. La idea es trabajarlo esta clase el día de hoy, porque está digamos que bastante extenso, hay que crear desde el modelo hasta crear todo lo que es el esquema de la base de datos y después de eso pues tenemos que hacer las consultas. Entonces la idea es aprovechar todo este espacio el día de hoy para poder hacer este ejercicio y resolver las dudas. La primera media hora el día de mañana vamos a socializarlo para poder revisar cuáles son las diferentes soluciones que ustedes nos pudieron garantizar para poder sostener este sistema de información. Y ya mañana pues vamos a trabajar, después de esa media hora de hacer esa socialización entre las soluciones que tengamos, vamos a enlazar nuestras bases de datos a nuestro código en Java. Entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar esa dependencia de MySQL dentro de nuestro ambiente de desarrollo y cómo vamos a almacenar la información, consultar la información, actualizar la información. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, cualquier duda, muchachos, acá estoy muy pendiente y a trabajarle entonces al ejercicio. Cualquier cosa, acá estoy pendiente entonces.
Buenas noches, profe. After about 15 kilometers, Hello. I had a really bad pain in my leg. Cuéntame, After compañero. that, I Profe, necesito un favor. Sí, ¿Puedo claro, dime. compartirle pantalla? Listo, dale, compártenos pantalla. Yo te doy acceso, espera. Listo, ya nos puedes compartir pantalla. Es que tengo una pregunta. Ok. Yo tengo acá abierto Netflix, ¿sí? Ujú. Sí. Y acá, donde tengo las carpetas de Netflix, mi documento. En este sistema de información es donde tengo proyecto de administrativo, estudiante, profesor y usuario, ¿sí? Ok. Pero entonces yo voy a tratar de por acá y no me deja. Dale atrás, dale atrás. Desde donde empieza la carpeta. Selecciona solo la carpeta sin eso y dale Open Project. Ya, Dale en la X. Un momentico. Y dale File otra vez. File, arriba, arriba. File, démosle Import Project. Y démosle ahí donde dice, bueno, démosle ahí en Eclipse Project un momentico. so much. I was so upset. Dele en Browse, I dele. listened to you, Marty. Yes, you should. How about you, Ben? How do you feel about Selecciona y dele abrir. No, no, ya dale abrir allá. Abajo, abajo, Yes, abajo. you should. How about you, Ben? Mm-mm. How do you feel about doing something but failing? Well, about Qué doing raro. something. sí, How about you, Ben? porque How do estoy you feel tratando about de, doing pues, something but failing? tenía Ese la proyecto elección. lo desarrollaste tú, ese te lo compartieron. No, ese era el que habían desarrollado la vez pasada los compañeros que ya estaba con la interfaz. Wow. Well, I tried to go diving. I went on a cool ¿Te acuerdas? El ejercicio last summer. Wow. El ejercicio que había desarrollado. Espera, perdón, es que escucho como un sonido por allá en inglés. It was quite expensive. Sí, señor, sí, eso es lo que va a decir el compañero. Ok. Muéstrame un momentico la estructura del paquete. Yo miro una cosa. Ingresa el paquete. Es que lo crearon como, dale ahí, source, interface. Dale atrás. Atrás. They took us out on a boat. Que ese proyecto como que no lo crearon como o no, ¿cómo te compartieron el? ¿Sabes que es que así con ese sonido en inglés no? Feel safe. I said I had a bad stomach. ¿Cómo te lo compartieron? Muéstrame cómo fue en qué archivo, .zip, comprimido, cómo te lo pasaron. No, me toca entonces volverlo a descargar. Porque si te lo pasaron así comprimido, entonces le das en donde aparece import y ahí le aparece para abrir el proyecto comprimido. Ahí aparece para abrirlo con extensión 7-zip. Eso, hagamos algo. Ve allá donde en el NetBeans. NetBeans.
went in the water, Démosle but I import stayed otra in the vez. boat. I was sitting there while everyone else was swimming. They saw lots of amazing fish under the water. But No, no, otra vez dale, cancela ahí. now I feel really Usted me está bad diciendo about que it. busque la... Okay, but you shouldn't feel bad. Cierra la ventana. It's important to try. Even if it's Cierra difficult. y vuelve a darle import, Anyway, pero no en Eclipse. diving isn't Dale for me. I file, want to import, snowboarding y en next. vez de, ahí donde dice from zip, ajá. Y busca el archivo que está comprimido. ¿Acá? Sí, ahí. Ahí, dale la ruta, browse, dale browse. ¿Dónde estás? Allá donde estabas, párate en browse y buscas el archivo. Y ahora import. Espera que se te instalen las dependencias. Lo raro fue que ese ejercicio ya lo había abierto antes y ahorita miren, no me dijo. Ya. Ahora trata de compilarlo. Así este. Dale clic derecho en ese donde dice ejercicio. Clic derecho. Run file. Dale clic derecho en el archivo. Clic derecho en la carpeta del proyecto. Allá arriba, no, en la carpeta principal. Le das clean and build. To worry about winning or losing. I went diving last summer. Wow. Well, I tried to go diving. Ahí te está sacando es como un error It was de quite expensive. en cuanto al JDK. It's only Debe a ser que kilometer out to sea, but I felt scared. Scared. Casi no te escucho bien, pues no entiendo bien porque escucho como un sonido por allá y no No, pero no estoy hablando. muy alto ese sonido por allá en inglés. I stayed in the boat. No estoy hablando, profe. Ahí el problema que tienes es que te está sacando un error de JDK. O sea, ¿tú qué JDK tienes instalado en tu equipo? But I stayed in the boat. Mm, I was sitting there while El everyone else 8.2. was swimming. They saw lots ¿Dónde of miro? amazing ¿Dónde fish miro? under the water. Porque supuestamente ese proyecto está como en JDK 11, o sea, tiene dependencias del JDK 11, por eso es que no es compatible. Lo que podemos hacer es como borrar las dependencias y tratarlas de añadir nuevamente para que le agregue dependencias que sean de las mismas del JDK que tiene en este momento usted. Entonces ¿Por dónde? vaya al POM XML. Pero es que ese archivo le hace falta el POM. Pues ahí lo que pasa es que el proyecto quedó como mal extraído al momento de enviarse. Entonces digamos que ahí sí ya el tema es como más del proyecto. O sea, no es error ni el equipo tuyo ni el proyecto. Ahí el tema es que no tienen las librerías y por eso pues no compilan. Ahí le hace falta el POM XML para traerse todas las dependencias de la interfaz y todo ese tema que hemos trabajado. Ah, listo, profe. No, entonces voy a
Voy a revisarlo. Primero pues tengo que reconstruir Lo que puedes hacer, ¿sabes qué es? Créate un nuevo, o sea, la lógica ya está, las clases ya están. Sí, sí. Créese un proyecto nuevo y cópiese las clases y mándelas allá. Y donde le pida importar clases, pues las importas con las librerías que usted tiene dentro de su JDK y ahí sí ya trabaja con eso. O sea, creas un proyecto, copias las clases, las pegas allá y ahí te va a aparecer errores de importaciones, las importas y ya te debería de Sí, profe. compilar. Sí, ya entiendo. Sí, mejor. Listo, gracias, Ujú. profe. Eso, hágale pues, compañero. Bueno. Profe, Sí, compañero. profesor, buenas noches, profe. Buenas noches. Yo hice un ejercicio parecido, pero ya más robusto, el que estamos haciendo. Fue un trabajo de la universidad que yo hice y tocaba hacer lo mismo, conectar la base de datos allá y hacer una interfaz gráfica. Pero aquí Ok. está un poco más robusto. No sé, profe, si se lo muestro. Y toca usar la No, pues, herencia. Luis, qué pena contigo, pues en este momento, pues como para que todos los compañeros pues puedan trabajar como en el ejercicio, vamos a darle como el espacio de que todos tengamos como que tengamos las dudas que podamos surgir y podamos resolver acá. ¿Y qué te parece si nos la presentas mañana cuando ya hayamos socializado este ejercicio? Ah, bueno, listo, profe. Bueno, sí, Ujú. señor. Eso, Pero pero no, sí, dale que sí, yo sé que tú vas un poquito más adelante en algunos temas, pero pues la idea es como ir todos de la mano, listo, pero dale ahí Ah, por bueno, entender. bueno, listo, profesor. Bueno, sí, señor. Eso, dale Luis, muchas gracias. Mañana si algo nos muestras ahí en un ratico, nos muestras cómo el proyecto que hiciste en todo el tema de persistencia e interfaz y cómo conectaste todo, listo. Bueno, sí, señor. How about you, Ben? Listo, dale. How do you feel about doing something but failing? Buenas Well, noches, profe. Aló. Hola Mauricio, cuéntame. Profe, qué pena con usted. Pues lo que pasa es que tengo es un inconveniente con el código que hicimos para crear la base en MySQL. O sea, lo que pasa es que pues, al principio lo comencé a hacer al tiempo, pero después ya me atrasé y yo dije, no, pues entonces voy a tomar el código del profe y lo voy a revisar. Pero entonces yo lo que hice fue borrar la que había creado, ¿sí? Le di borrar y después fui a tratar de crear de nuevo con el código, digamos, que usted tenía y no me crea, no entiendo qué pasa. Muestra, O sea, no me, compártenos pantalla y miramos a ver cuál es el script que te está arrojando el error. vale, pues en este momento está en cero, pero le quería mostrar porque ya varias veces intenté y no pude. Entonces la volví a borrar como 3 veces y le cambié hasta el nombre, pero no me da. Entonces por eso le quería preguntar. Eso, Vale. dale, revisemos. Muéstrame, ya puedes compartir pantalla y nos muestras a ver qué te pasa. Listo, profe. Ahí estoy compartiendo. Pues digamos, o sea, pues yo acá le cambié el nombre, eso no Ya tiene nada. creaste la base de datos. No, o sea, acá tengo todo el código que usted ya llevaba, ¿sí? Eso, entonces Pero entonces crea la le base de pregunto, datos. sí, le iba a preguntar una cosa. O Ujú. sea, si uno le da acá, se supone que ejecuta todo, pero no debe ser, ¿no es cierto? O sea, si le da No, con es mejor ejecutar una por una. Ejecuta eh, línea por línea. Entonces, por con ejemplo, este de no, acá. eso, pero entonces listo, ahí creo la base de datos y ahora le vas a Sí. decir, vas a seleccionar solo donde dice use figuras geométricas. Ah, ok, esta Porque si no no, iban pegadas. no, esa no va pegada. Cada puntico es Ah, una consulta diferente. Y ahí le das donde, en el rayito ok. con el palito. Ujú, Ahí. Y ahí ya te va a estar diciendo, ¿qué te está diciendo ahí? Que vas a sí. utilizar, o sea, que te vas a estar conectando a esa base de datos. Y a partir de ahí ya te empieza a dejar crear las tablas. Ahora le das en Create Table y verás Ah, que ok. te deja crear la tabla. Ah, ok, sí, es que no. Y de ahí para abajo ya empiezas a cargar las Ah, tablas, ok, los pero registros y así. todas una por una para que no me salga error ni nada de eso. Debería ser una por una para que no se te, porque puede que él trate de crear algo. Por ejemplo, él trató de crearte la tabla y como no estaba conectada a la base de datos, pues no podía hacer como ese acceso a la base de datos en sí. Entonces, pero te marcaba error.
Ah, sí, no, acá por ejemplo era, sí, yo la verdad yo estaba corriendo esto completo. Ujú. Eso, y si ves que te corrió el create table, pero no te hizo nada más. Entonces, como tratabas de lanzar las otras consultas sin haber hecho el use, eso quiere decir que no estás conectado a la base de datos. Ajá. Correcto, profe, sí, ese era mi Por error ejemplo, porque si yo tú siempre creas, trataba si de tú no. creas la base de datos de ahorita, del ejercicio que vamos a hacer, tienes que hacer lo mismo. Creas la base de datos y le debes decir y use el nombre de la base de datos que vas a crear. Aparte. Y ahí sí ya empiezas a crear las tablas que vas a hacer, porque si no, no te va a dejar Ah, hacer eso. listo, profe, sí, ese era el problema. Sí, realmente yo siempre le daba esto todo, entonces claro, como le daba todo, yo lo hacía así separado, pero no separaba este punto y coma. Eso sí, cada punto y coma como una instrucción diferente. Vale, perfecto, vale, muchas Ujú. gracias, profe. Sí, ya, entonces yo me pongo a Listo, hacerlo para ya tener el ejemplo bien, bien detallado y ahí sí ya comienzo con el ejercicio. Vale, muy amable. listo, dale, Mauricio, de una. Bueno, profe, gracias. Dale, cualquier cosa no me avisas. Profe, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Profe, buenas noches. sí, una preguntita. Sí, claro, Anderson. Eh, las tablitas ya tienen algunos atributos, digámoslo así, como estandarizados, o hay que sacarlos ahí del ejercicio. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en el ejercicio que nosotros hicimos la vez pasada, nosotros habíamos montado como un modelo de clases y a partir de ese modelo de clases nosotros creamos nuestro código? A partir de ese modelo de clases, pues nosotros vamos a crear nuestros modelos o nuestras tablas de base de datos. Entonces, por ejemplo, ahí en el ejercicio tenía nombre, apellido, teléfono, email, bueno, tenían Profe, unos registros, pero estaban especificados en el ejercicio en sí. ya. Sino que el ejercicio ahorita que lo puso yo, pues ahí miren algunos atributos y estoy en este momento realizando el diagrama de entidad-relación. No sé si lo puede verificar y pues para ver si voy bien. Dale, compárteme pantalla y revisamos a ver cómo vas. Listo. Entonces estás diciendo que un profesor tiene muchos alumnos. Mm. Deberías crearlo como hicimos el de figuras. Pues te aconsejo, créate una tabla que se llame, por ejemplo, registro y otra tabla que se llame tipo usuario. Y en tipo usuario, pues vas a tener el alumno, el profesor y el administrativo. Y en registro vas a poner, por ejemplo, o sea, vas a poner todos los atributos que tienen como en común. Ya, serían dos tablas. Digamos que podría verse, o sea, yo te estoy dando como un ejemplo, porque digamos así como lo tienes hecho ahí, estás diciendo como que un profesor tiene muchos alumnos y Sí. un administrativo tiene muchos profesores. Entonces, y otra cosa, trata siempre de llamar las entidades en singular, o sea, Ya. alumno, profesor y administrativo. Eh, Eso, pero entonces la idea es como ver entonces, ¿cómo podrías hacer eso? Digamos, la idea es que usted puede hacer como una tabla, una base de datos, por ejemplo, la puedes hacer como en Excel, como nosotros hicimos el ejercicio en clase. La idea es que usted como valida su modelo, que al momento de usted guardar la información en una tabla por ejemplo, en Excel, usted puede almacenar la información de un estudiante, de un profesor, un administrativo y usted le permita poder gestionar esa información. Entonces, de esa manera usted puede revisar, o sea, de esa manera usted valida si su modelo cumple con lo que usted necesita. Digamos que usted también lo podría dejar así con una tabla alumno, profesor y administrativo y crear una tabla intermedia entre cada una de ellas. Esa también sería otra solución. O sea, no relacionadas entre sí, porque a la final un alumno no es ningún profesor y un profesor no es un administrativo. Pues no lo estamos viendo de esa manera, pero sí puedes tener una tabla intermedia entre cada una de ellas. Por ejemplo, una tabla que se llame registro y registro van a haber muchos registros de alumnos, van a haber muchos registros de profesores y van a haber muchos registros de administrativos. Sería otra forma de hacerlo. Y otra forma de hacerlo es como te dije ahorita, con dos tablas, una que se llame registro y otra que sea tipo usuario, y ahí va poniendo como los campos
que van en común en una tabla, en las otras vas a especificar dependiendo del tipo de usuario que se haya seleccionado. Listo, profe, listo. Ujú. Voy a meterme más, entonces más por el lado de cómo hacerme un Excel ahí de rapidez y ya hago los registros. Entonces, si tú ves que la información que plasmas ahí en el Excel coincide con el modelo que estás creando, es porque el modelo responde a la necesidad que estás haciendo. Si cumple con la necesidad es porque tu modelo está soportando la información que estás queriendo persistir allí. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a hacer la creación de la base de datos. Ujú. Listo, profe. Ya ahorita entonces le muestro. Gracias, profe. Listo, dale, Andrés. Igualmente, cualquier cosa me preguntas acá, revisamos, dale. Luis, tienes la mano alzada. ¿Querías comentar algo? Sí, profe, resulta de que tengo una inconformidad con el BPL del reto 2 y del reto 3, porque resulta, profe, de que yo la verdad, profe, ese BPL, eso es como adivinar. Y así adivinar, así programando adivinar, no me gusta porque uno cuando crea un programa, uno tiene que funcionar tal cual como uno lo tiene probado en NetBeans y como tiene con los resultados en Java. Y eso me pasó también con Python. Y Entonces, profe, ya hiciste el reporte del incidente a la universidad por la parte de soporte. ya le envié a ellos, pero es que no, esa no es la solución. La verdad es no es la solución porque, o sea, si uno hace un programa en NetBeans en Java, pues tiene que funcionar. Es más, yo le dije a ellos de que yo me encontré una página que se llama Codewars y es el mismo EPL, el mismo, no cambia nada. Y los ejercicios que yo resuelvo a través de la página de Codewars, ese sí me corre sin ningún problema, sin ningún problema. Y esta es la hora que le dije a ellos que sobre esa página y esta hora no me ha respondido absolutamente nada. Nada, nada hasta ahora. Voy Eh, a, voy a reportarlo también pues, con el director del programa para comentarle tu caso, pero entonces sí, pues voy a comentarle para que estén pendientes de tus correos, porque digamos que yo de mi parte, pues no puedo como decirte, no te voy a calificar los exámenes porque no tengo como esa autorización. Pero entonces voy a hablar con el director para que te den respuesta al correo y ya el soporte te dé respuesta a la solución a la problemática que estás presentando. sí, sí, profe. O sea, yo en el ciclo uno a mí me asignaron con un profesor. Y el profesor, como yo sé más del tema, el profesor me preguntó. O sea, el profesor me hizo preguntas fuertes y ahí yo le respondí y sabía el tema. Y el profesor me dijo, demuéstrame lo que tú estás haciendo y me preguntó y todo y me calificó la máxima nota. ¿Ves? Ok. Entonces, de mi lado me serviría esa opción que el profesor me conectara con él y yo le explique en tiempo real, bueno, Se te fue el audio, Luis. Hola, Luis, se te fue el audio. Pero dale, yo voy a reportar entonces el tema con el director para ver qué pueden solucionar. Igualmente, vuelve a mandar el correo a soporte para que te den respuesta, o sea, vuelve a reenviar el correo que te mandaron ellos para que te den soporte también ellos, porque pues ellos son los que tienen que darte la solución al incidente que estás presentando, porque como te decía, yo no tengo acceso como a los exámenes que ustedes presentan, entonces pues la idea es que la línea de soporte les brinde la solución al incidente que están reportando, pero ya le voy a comunicar al director sobre tu tema para que agilicen el tema y te asignen un profesor o un tutor para que te califique el examen. Dale que sí.
Profe, Sí, cuéntame. le puedo presentar la pantalla ahí para ver si quedó bien y de una vez empezar ya a hacer en el SQL. Listo, dale, compárteme pantalla. Entonces sería algo más o menos así. Eso, entonces la idea es que usted pueda almacenar el tipo de usuario que va a ser, por ejemplo, estudiante, alumno, profesor o administrativo, el ID registro, nombre, edad, sexo, email, celular. Sería algo más o menos así y crear la tabla tipo usuario con los identificadores que va a ser parametrizada, una tabla que ya va a ser parametrizada por usted. ¿Cómo así, profe? Esa parte ahí no la entendí. O sea, por ejemplo, usted va a crear una tabla que se llame, no sé, tipo usuario, y esa tipo usuario va a tener un ID y una descripción, así tal cual como cuando creamos la de las figuras. Con eso usted va a identificar a qué usuario está usted registrando en el sistema, si es un estudiante, si es un profesor o si es un administrativo. Y ya con esta tabla de detalle, o sea, esta tabla de detalle que se llama registro, vas a almacenar la información de cada uno de los usuarios. Listo, profe, listo, listo. Ujú. Pero sí, así, en ese sentido estaría bien. Listo, profe. Gracias. Listo, dale, Anderson. Cualquier cosa me dices, dale. Sí, Jefferson, esta es la última semana de clases de este segundo ciclo. Entonces, para las personas que están ahí como con el tema de los retos, ponerse al día ya que esta es la última semana de clases. Solo vamos a ver el tema de persistencia, vamos a ver cómo conectamos las bases de datos a nuestros modelos creados en nuestro motor de base de datos, cómo podemos almacenar información, leer la información, cómo podemos editar esa información allí almacenada. Entonces eso lo vamos a trabajar ya el día de mañana y con eso cerraríamos ciclo en sí. Pero Una ya, preguntita, sí, una claro, preguntita Jefferson, final, cuéntame. disculpe. Este, vamos a ver cómo conectar una base de datos a un programa hecho en Netflix o eso no lo vamos a ver. Sí, 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 eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a persistir nuestra información de un aplicativo Java a nuestro motor de base de datos. Ah, ok, listo, pues muchas gracias. Listo, dale.
Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, cuéntame. Una pregunta, profe. En este ejercicio no es necesario discriminar a los atributos del estudiante, del docente ni el administrativo, ¿cierto? Depende cómo lo quieras hacer. Si lo haces como lo hizo el compañero ahora, nos mostró ahora, pues no estarías discriminando como los atributos en sí. ¿Será que Pero le también podemos lo, pero restar? también lo podrías manejar como les decía, también lo pueden manejar con tablas independientes y una tabla intermedia que se conecte con cada una de ellas para manejar como los datos que no hayan en común entre ellos. Ok. ¿Será que le puedo mostrar pantalla si tengo bien el discriminado el modelo? Listo, dale, ya me puedes compartir. ¿Alguien le podría compartir el grupo de WhatsApp a Andrés que lo está solicitando por acá, porfa? Si alguien me puede colaborar con eso. ¿Está bien mi pantalla, profe? Espera que está cargando. Listo, ya. Yo solo podría hacer esto, según lo que me pide el ejercicio. Solo discriminar lo que es el tipo de persona, ¿no? Porque no me está pidiendo pues que tenga pues el estudiante que tenga un curso o que esté, no sé, en una ingeniería o en otra carrera. Ese tipo persona, más bien que sea, porque por ejemplo, trata de tú almacenar eso pues, en un registro. Y si usted guarda esa información, por ejemplo, estudiante, administrativo y docente, digamos que no, o sea, no sabría cómo estarías llenando esa información allí en esa tabla. Si es una tabla, por ejemplo, parametrizada, debes de guardarla, por ejemplo, con ID y descripción. ¿Qué va a hacer? Que en esa tabla van a haber, por ejemplo, en este caso van a haber tres registros, que uno va a ser estudiante, administrativo y docente. O sea, no quiere decir que van a ser tres atributos, sino que van a ser tres registros de un mismo atributo. ¿Sí me hago entender? No, la verdad no. Por ejemplo, usted abre un Excel y trata de registrar un estudiante con ese modelo que tienes ahí. Y miramos a ver cómo lo guardarías. Y esa tabla estudiante está relacionada con algo. No, es que la iba a realizar, pero con los atributos, por ejemplo, de curso, de algo, pero pues no lo vi necesario. Entonces, no sé, esa era mi pregunta, si era necesario o no era necesario. Según los atributos que tienes allá en esa tabla regístrate un estudiante. Ahí, con eso puedes validar si tu modelo se acomoda a la necesidad en sí.
Ok, ya tengo las tablas en Excel. Listo, compañero, ahora créate un estudiante. O sea, haz de cuenta que esa es tu base de datos y vas a almacenar un estudiante. Listo, ahora cómo identificas qué tipo de usuario es. Esto está mal acá. Aquí podría... Eso, por eso es que ahí debería ser ID y en el otro lado del atributo debería ser descripción. Entonces ese ID, pues ID tipo persona puede ser 1, 2 y 3 y descripción va a ser que es un estudiante o un docente o un administrativo y con ese ID lo identificas desde la otra tabla, identificas qué tipo de usuario es a partir del ID. Entonces aquí sería ID y descripción, ¿cierto? Eso, por ejemplo, ponle 1. ¿Y ese 1 a qué referencia hace? A los estudiantes. Entonces ahí vas a poner como otro campo que se llame, por ejemplo, descripción. Eso, entonces ese estudiante lo vas a identificar a partir de la otra tabla, que es una tabla de detalle. En esa tabla de detalle vas a identificar qué tipo de usuario es a partir de ese ID. Ahí, por ejemplo, usted necesita, por ejemplo, digamos que en caso de que tú necesitaras conocer cuáles son estudiantes, entonces usted, o como usted ya sabe que pues el ID es 1, pero digamos que usted no conoce cuál es el ID que le permitirá a usted saber si es un estudiante o no, entonces usted debería hacer un join. ¿Cómo usted hace el join? Pues a través de esa llave foránea que tienes ahí, puedes relacionar cuáles son los estudiantes. Ok, listo. Entonces, por eso en el modelo quería hacerte ver que al momento de almacenar esa información allí, no fuera como a nivel de columnas en sí, sino a nivel de registros. Ok, Ujú. listo. Sí, pues más claro, sí. Sí, más claro. Entonces, mi otra pregunta es, entonces no es necesario que yo haga un modelo basado a estudiante, que tenga una tabla de estudiante, una tabla docente y una tabla administrativa. Pues es necesario. Eso, por ejemplo, para este caso, pues digamos que si lo haces así, pues digamos que sería válida el resultado que se va a obtener y soportaría la información que se va a almacenar para cada uno de ellos. Pero para cada uno de ellos hay una información que es diferente una de otras. En Sí. ese caso, ahí sí necesitarías, pues, por ejemplo, en este caso tendrías que crear otra tabla para poder identificar esos atributos que son diferentes para cada uno de ellos, de manera que haya otra llave foránea que no sea obligatoria para esa tabla de detalle que estás creando allí. Una sería esa, o la otra es crear una tabla que sea estudiante, otra tabla que sea profesor y otra tabla que sea administrativo. Y esas tres tablas la vas a relacionar con una tabla registro. Y en esa tabla registro vas a poner todos los atributos que son en común. Y en cada una de esas tablas, estudiante, docente y administrativo, vas a poner los atributos que son diferentes uno del otro. Ok, listo, profe. Vale. Pero entonces no van relacionadas, estudiante no va relacionado con profesor, sino que estudiante va relacionado con registro, donde un estudiante puede tener
un registro puede tener muchos estudiantes o un registro puede tener, no, al contrario, un estudiante puede tener muchos registros porque puedo tener muchos registros de estudiantes o puedo tener muchos registros de docentes o puedo tener muchos registros de administrativos. Entonces, en ese caso, podrías manejarlo también así para poder manejar la información que es diferente uno del otro. Ah, listo, profe, vale. Ujú. Listo, dale, compañero. Cualquier Gracias. cosa me preguntas, dale. Cuéntame, John Robledo. Pues, profe, si me deja compartirle pantalla para mostrarle cómo yo el mío. Listo, dale, me parece bien. Dale, compártenos. Profesor, buenas noches, profe. Se cortó la llamada, profesor. Se fue la luz sacando y digo yo, profesor. ¿Listo, profe? ¿Me escucha bien? Sí, te estoy escuchando. Pues, profe, y como basándome en lo que hicimos de las figuras, Ok. yo creé una clase usuario que tiene todos los atributos que va a tener cada hijo, por decirlo así, basado en la programación orientada a objetos. La clase principal va a tener Ese es tu un método. modelo de clases, ¿no? Sí, señor. Eso, porque ese no es un modelo entidad-relación. No, no, señor, empecé con el de clases Ujú. Ah, antes listo, de, listo. antes de desarrollar entidad relación. Ah, ok, Pues, listo, dale, hasta me ahora he parece bien. desarrollado este. Ah, Después ok. desarrollé como los atributos y un método Ujú. que va a ser, digamos, que va a tener todos, que va a ser la posibilidad de editar el usuario. Y Eso, la, ahí puedes agregarle, por ejemplo, registrar usuario y eso significa que vas a registrar un estudiante, un profesor o un administrativo también. ok, pues ese lo agrega acá, que es agregar usuario y ese se lo dedico solamente como administrativo. Ahí Ok, estaría pero mal. digamos, por lo que digamos, pues yo no es una tarea asignada a un perfil en específico. A mí, pues digamos, en este problema que nosotros planteamos hace tiempo, es que un estudiante se pudiera registrar o un profesor o un administrativo, o sea, sería una tarea en común para todas las personas. Ok, sería acá. Ujú. Eso sí. Ok, profe. Pues digamos que lo llevo hasta ahí y pues mi llave de usuario principal sería el ID Ujú. cada registro, por decirlo así. Pero Eso para sí. identificar si es estudiante, profesor o administrativo, le doy un tipo de usuario, un ID de tipo usuario. Entonces aquí desarrollé el Excel, más o menos lo crea así. Digamos, esos serían todos los registros que serían dando por el ID, que sería Ujú. aumentando de manera consecutiva. Y el tipo de usuario me basé con lo de las figuras geométricas, que digamos los administrativos serían con un identificador tipo 1, los profesores con un tipo 2 y los estudiantes con un tipo 3. Y a la hora de registrarlos se separarían de esta manera. Eso sí, está bien el modelo que acabas de crear y trata de no confundir, por ejemplo, modelo de clases con modelo entidad-relación. ¿Listo? Sí, profe, es que estaba un poco atrasado, entonces hasta ahora estoy cogiéndole el hilo a esos dos modelos. Listo, Alejon, pero está bien la solución que brindas. Ajá, está correcto el planteamiento. Listo, profe, gracias. Listo, Alejon.
Profe, profe, Tu compañero, dime. profe, para que me verifique a ver si cómo voy a ir al ejercicio. Listo, dale, Anderson, compárteme. Profe, pues acá creé primero el esquema. Aquí Ok. creé la tabla registro. Ujú. Tenemos la llave principal, que es autoincrementable, que es de tipo entero y que va a ser no nulo. Aquí estaría el registro. Y acá adicionalmente le agregué la llave foránea para que, pues, de cierta manera se pueda conectar acá con la otra tabla de cargo. ¿Sí? Sí. Aquí ya están, pues, aquí verificando. Show tables. Ya tengo las dos tablas. Pues si está bien así, ya entonces procedería a hacer las consultas. Mm, registro, ID, registro. Esa llave foránea la veo como rara. O sea, debiste haber primero creado la tabla cargo y después haber creado la tabla registro para relacionar ese ID con el ID registro o el ID Primero, cargo de la tabla cargo. o sea, que primero debí haber creado esta. Eso, sí, exacto. Creas primero esa tabla cargo y después relacionas esa llave foránea con el registro ID cargo, con el campo ID cargo de la tabla cargo, como lo hicimos con las figuras geométricas. Que nosotros relacionábamos la llave foránea con la tabla de la llave principal ID figura, Y pero era de la tabla tipo figura, no era de la misma tabla registro. Porque ahí estás enlazando la llave foránea con el ID registro de la misma tabla. o sea que aquí debería ser cargo. Eso, pero como usted, o sea, para uno poder añadir una llave foránea, pues tiene que haber creado esa tabla primero. Entonces, Sí. esa tabla, o sea, ¿qué le recomiendo ahí? Borre esas dos tablas y después de que haya borrado esas tablas, vuelves a agregarlas, pero entonces primero agregas la tabla cargo y después ahí sí agregas la tabla registro. Pero entonces la llave foránea, ID cargo, las referencias a la tabla cargo con el campo ID cargo. Ujú. Aquí, ahí eliminé las dos tablas. Listo, ahora registra el Es, cargo primero, esa. Ajá. listo, ahí se creó. Listo, y allá donde tienes registro, cámbialo por cargo. Eso. Y aquí, Y ahora, ese es el nombre del campo que está en la tabla cargo. entonces sería Ese ID que cargo. tienes ahí. Eso, es ese mismo de allá. Y ese foreign key, espera, no la lances todavía. Listo. Y ese key ID cargo, cámbiasela por, bueno, ese sí se llama así, en la tabla registro se llama ID cargo, sí, sí. Eso, y ahora sí lanza la consulta. Y yo tenía acá, yo hice unos apuntes por acá, y acá donde creábamos la llave foránea, mire que le estaba apuntando acá un atributo de la misma tabla. Aquí, que esta tabla se llamaba documento. Espera.
Porque es que no tengo dos pantallas acá. Espera, yo miro acá, comparo algo. Listo, profe. Listo, entonces debería ser foreign key y el campo de la misma tabla, referencia a la tabla cargo con el nombre tipo figura. Sí, está bien. Yo veo bien la consulta. Vamos a, ábrete esa tabla cargo un momentico. Ve la tabla registro un momentico. ¿La muestro, profe? Sí, dale un select from registro a ver. Select asterisco from. Registro. Sí, ahí está bien. Tienes registros. ¿Acá? No. Ah, pensé que eso era un select from registro. ¿Será porque de pronto creo que va aquí pegado? No, no. No, eso no. Ah, hay veces Ah, que... dice que la tabla no existe. Ah, Luego, pues claro, pues cómo le va a cargar si no tiene ningún. no tiene datos. No, que no que no tiene datos, no, sino que la tabla registro no la pudiste crear, entonces pues por eso es que te muestra ese error. Señor. Miremos más bien es filet add, o sea que no puedo añadir esa llave foránea, constraint, missing index, con la tabla cargo. Mm, foreign, ¿qué tipo figura ID? Vuelve a lanzar ese create table un momentico. Pero quítale ese auto increment. Y lánzala así. Pero el create table de arriba. Es que constraint registro JBK, que llamaste así como registro JBK1. No, nada, profe. Mire. Créate otra base de datos y hagámoslo en otra base de datos a ver. Es que puede que eso tiene como un conflicto ahí como con esa tabla de registro. Tratemos de hacerlo en otro modelo a ver. Y dale use ese otro modelo. Ah, bueno, ya la creaste.
Listo, ahora crea la tabla cargo. Ujú. Ah, bueno, miremos a ver si es por eso. Y ahora llévate esa también para allá. Espera, yo miro algo acá. Te faltó definir la primary key en cargo. Borra esas dos tablas un momentico. O sea, te faltó definir la primary key en la tabla cargo. Trata de hacerlo como con esta sintaxis que tengo yo acá. Esperen, la comparto por acá. Que trata de hacerla como con esta sintaxis que le mandé acá por el chat. Ya borraste las tablas. Y ya las borré. Eso, cópiate ese script que le mandé y pégalo ahí. Sí. Copiar. No. Voy a copiar. Bueno, con ese modelo lo copias referente a esa primary key, así como lo hago ahí. Es que no, pues yo nunca lo he hecho así como con el registro, tipo de datos not null y después le especifico primary key. No, siempre lo hago yo es desde la parte de abajo. Llamo otro campo como coma y le especifico primary key sobre el campo que requiero especificar cuál es el primary key. Y después de que le defino el primary key, ahí sí defino la otra clase y después le defino la llave foránea. Ah, listo, profe, lo voy a buscar ahí y contar lo que tu compañero tiene para presentar y ya vuelvo y le presento más tarde. Eso, dale que sí, dale. Me avisas ahí cualquier cosa, dale. Bueno, Profesor, profesor, Cuéntame, Luis. profe, resulta que está hablando con usted, profe, y se cortó profesor, pero ya llegó ya. Sí, no, Profe, pero ya te estaba comentando que debo reportar el caso con el director del programa para que te tengan en cuenta y para que te den soporte sobre el tema, porque yo no tengo acceso como para poderte evaluar yo mismo o otro tutor el examen que estás presentando. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que tienes que volver a reenviar el correo del soporte que te están dando sobre el incidente que estás presentando y yo voy a informar, o sea, ¿qué necesito que hagas? Que ese correo, escríbeme por el interno, yo te mando el correo mío y me copias en ese correo y yo le digo al director que esté pendiente de ese asunto contigo, listo, porque no para que le asignen una persona para que te evalúe. bueno, profesor, profe, le escribo por dónde, por el correo de la plataforma o por el WhatsApp, profesor. Por Por el el grupo WhatsApp de WhatsApp. estaría bien. Por el WhatsApp yo te mando mi correo electrónico y entonces reenvías el correo del soporte para que te garanticen una respuesta y me copias en el correo. Bueno, Listo. listo, sí, señor. Listo, dale, Luis, gracias. Bueno, profe, espero su correo por el WhatsApp, profesor. Eso, pero entonces escríbeme para yo saber cuál es tu número. Listo. Listo, sí, señor, le escribo. Listo, dale, gracias.
Profe, Sí, cuéntame. profe, le puedo mostrar el bosquejo que tengo de mi modelo de entidad-relación, a ver si voy por donde es. Listo, Diego. Claro que sí, Diego, compártelo. Allí la está mirando. Listo, estoy viendo pantalla. Yo lo hice pues, relativamente sencillo, ¿no? Yo creo 3 tablas, una para estudiantes, para docentes y para administrativos, ¿cierto? Ok, La tabla de estudiantes pues tiene su llave primaria, que es un identificador, el documento puede ser, tiene un nombre de estudiante, fecha de nacimiento, un sexo, un correo, un celular y una edad. Prácticamente esa información se repite en todas las tablas porque todas tienen más o menos lo mismo. El docente tiene una identificación, un nombre, un sexo, un correo, un celular, una edad. Pues podría colocar la fecha de nacimiento, pero pues no creo que haga falta. Y en cuanto al administrativo, eh, tiene igual un identificador, un nombre, un correo, un sexo, un celular, un salario, una edad, y aquí me faltaría un text, un cargo, ¿cierto? Ah, no. Yo lo cargaría en la tabla del administrativo, el cargo como tal. Y pues todas se relacionan entre sí con la tabla registro, porque pues el registro tiene un identificador, una fecha en que se hace ese registro, y pues trae como llaves foráneas, ya sea el registro del estudiante, el docente o el administrativo. o sea que, Entonces, por ejemplo, yo registro un estudiante, ¿cierto? Y entonces, cuando yo voy a ingresar a ese estudiante, los campos docente y administrativo serían nulos, ¿cierto? esa era mi pregunta hacia usted también, o sea, una llave foránea puede ser nula, ¿cierto? Sí, claro, tú le puedes poner que no sea obligatoria. O sea, le pones que no sea not. Si le pones not null, obligas que sea obligatoria, pero si no le pones esa instrucción, quiere decir que pueden ir nulas. O sea, que las 3 llaves foráneas serían nulas, ¿cierto? Dado el caso según Podrían, el, podría- según podrían el ser nulas registro que está más, haciendo. podrían ser nulas, pero pues alguna de las tres sí debería de tener un valor, ¿no? Ah, no, no, o sea, pero para Ujú. parametrizarlas como nulas, que acepten nulos todos, ¿cierto? Eso, exacto, sí. Pero está bien lo que estás planteando ahí, está bien. Y ya, ese sería el modelo de entidad-relación, ya simplemente tendría que crearlas, no sé si falta algo ahí o algo esté como que De no cuadra. pronto los datos que tengas en común en las tres tablas podrían ir dentro de la misma tabla registro para que no tengas que tener como información repetida. Mm, y O sea, lo por ejemplo, único, y lo, todos los tres usuarios tienen nombre, los tres tienen email, los tres tienen sexo y los tres tienen celular. Entonces esa información que es en común las puedes tener en la tabla registro y solo los datos que sean diferentes uno de otros, pues ahí sí lo separas en cada una de las tablas independientes. y ya los identifico luego, pues por la llave foránea de la tabla que corresponda, Ajá, ¿cierto? exacto. Ah, ya, ya. Ok, profe. Listo. Eso era todo. Muchas gracias. Listo, dale, llego de una. Bueno, adiós. So. Ah, pa.
profe. Sí, cuéntame. Te puedo mostrar un momentico en el Excel cómo lo llevo para ya crearlo. Listo, sí, claro, ¿Sí? dale. Que no me quede como raro. Listo. Me avisas si ahí ya lo ves. Listo, estoy viendo. Listo. Entonces tengo una tabla de usuario, ¿sí? Ok. ID usuario y tipo ID usuario FK, que es la tabla, la llave foránea, y pues el resto de datos que son comunes para los usuarios, ¿sí? Nombre, apellido, edad, sexo, teléfono, email y dirección. Ok. Tengo una tabla tipo usuario, que pues le asigné pues como una ID a cada usuario, pero lo asigné con esto. ¿Está bien hacerlo así o es mejor con números? ¿O se puede dejar así? Desde que sea único, no hay problema. Digamos que Ah, si lo guardas así, pues no hay ningún problema, pero desde que sea un valor que sea único, no hay ningún inconveniente. listo. Y Ujú. entonces pues creé aquí entonces la tabla administrativo, una ID administrativo y pues la llave foránea que trae de acá, que es tipo usuario, estudiante igual y profesor igual. ¿Y esa tabla cómo la relacionas con usuario? Esta con esta. Eso, O ¿cómo esta, o relacionas, esta. cómo relacionas la tabla usuario o si es un administrativo, si es un estudiante o si es un profesor? Porque, por Con ejemplo, listo, tipo usuario. Ajá. por Dime. ejemplo, usted está registrando un estudiante y entonces usted le Sí. dice que el nombre, apellido, edad, sexo y eso. Y esa persona que está registrando es un estudiante y luego ahí registra los datos de estudiante. Pero usted cómo sabe con cuál identificador único estás relacionando esos datos que registraste en usuario con la tabla estudiante. Ahí te O sea falta que como un campo donde relaciones el ese ID campo. usuario, ¿sí? Sí, donde Exacto, pues relacione esto. exacto, el ID usuario debe de ir dentro de la tabla administrativo, estudiante y profesor. Ajá, Listo, o sea que solo me falta ese. eso. Y ahí ya se quedaría bien porque ya podría relacionar esa información del usuario con una de las tres tablas que tienes allá. Listo, listo, listo. Ujú. Pero está súper bien lo Listo, que planteas ahí. listo, listo, profe, era eso. Muchas gracias. Listo, Juliet, gracias a ti. Bueno. Profe, Sí, hola, cuéntame. profe, ya las tablas quedaron funcionando. Estoy tratando de agregar los datos, pero hay como que me presenta un problemita. Muéstrame, compárteme. Ya hiciste los insert de cargo. Dale select from cargo. Listo, el error que te sale ahí por el insert es porque no tienes ningún cargo o sea, no tienes ningún registro en cargo. Y en la tabla registro, o sea, donde estás queriendo insertar ese registro, le estás diciendo que en ID cargo le estás mandando un 1. Pero si tú lees en la tabla cargo, no hay ningún cargo con ID 1. Entonces tienes que crear primero los cargos y después creas los registros, porque estás creando o sea, cuando creaste el esquema, aquí en la base de datos creaste una dependencia, de manera que cuando primero, o sea, por eso fue que primero creamos los cargos y después creamos la tabla registro. Lo mismo debe ser para los registros. Sin los cargos, yo no puedo crear un estudiante o un profesor o un administrativo porque no sé cómo lo voy a relacionar. Hay una dependencia ahí entre las dos tablas. Entonces, para usted poder asignar ese uno tiene que estar registrado en la tabla cargo para usted saber a qué tipo de perfil hace referencia. Entonces, primero inserta los cargos y después inserta los usuarios. Listo, profe. Excelente, gracias. Listo, dale, Anderson, de una.
Profe, hágame un favor, me quedé en lo más básico. ¿Cómo es que creo el nuevo proyecto aquí en MySQL? Compárteme pantalla. Ahí selecciona donde dice local instance. Ahí. Pon la clave que tienes. Y hay dos formas. O le das create database y pones el nombre de la base de datos que deseas crear, o le das ahí donde aparece. No. Lo haces, o lo puedes hacer de dos maneras, con un script que diga create database y el nombre de la base de datos, o la otra es que le des clic donde aparece como esa base de datos y un más, o lo creas desde ahí. Ahí, ajá. Entonces lo puedes crear desde ahí o lo puedes crear con el script que te dije. Ejercicio y apply. Ahí le das aplicar, ok. Y le das aplicar. Listo, ya te creó el modelo. Y ahora para poder acceder a ese modelo le tienes que decir use y el nombre del modelo, y ahí sí ya te deja crear ya, pues conectarte a esa base de datos. Pero ¿dónde pongo la sentencia del use? Pues, por ejemplo, ahí puedes crear un nuevo script. Entonces, por ejemplo, allá donde dice SQL y el más, selecciona ya. Me perdí. Bien al lado izquierdo, que aparece un más y SQL es. Y ahí, por ejemplo, le das use y el nombre de la base del modelo que acabas de crear. Ejercicio. Y entonces ahí seleccionas y le das allá y listo. Y ahí ya puedes empezar a crear las tablas. Ya. Ok, listo, profe, gracias. Listo, dale, Diego, de una. Profe, profe, Sí, cuéntame. profe, ya funcionó. ¿Qué le iba a decir? ¿Hay alguna manera para crear como, para no declarar varias veces como el insert, sino solamente los valores? No, tendrías que hacer insert por insert.
Pues porque digamos que no, en ese momento no estamos creando como algo dinámico que nos permita crear como ese registro en sí de manera automática. Entonces, por ejemplo, cada registro sí hay que registrarlo manualmente. O sea, script por script ingresa los datos del usuario. La única forma, pues, también de hacerlo es con un select insert, pero, por ejemplo, digamos, como no tenemos una tabla para poder seleccionar los valores que necesitamos ir a seleccionar, pues no lo podemos hacer, digamos, de esa manera. Entonces, para este ejercicio tocaría hacerlo así, registro por registro. Profe, gracias. Listo.
Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta el día de hoy. Espero que puedan poderlo terminar para de aquí a mañana al comienzo de la clase, para que lo podamos socializar entre todos. La idea es pues resolverle también las dudas a los demás compañeros que presenten como la dificultad con el tema y poder solventar como todas las dudas que se hayan. Entonces, cualquier cosa, estoy pendiente ahí de alguna duda, si hay alguna duda con respecto al tema. Muchas gracias por la asistencia y gracias por trabajar en el ejercicio. La idea es que todos lo hagamos, todos nos pongamos en práctica con el tema. Entonces, cualquier cosa, estoy ahí pendiente. Listo. Muchas gracias, muchachos. Feliz noche para todos. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana.